Amados hermanos y hermanas en Cristo, la fiesta de la cosecha es la festividad que los israelitas celebraban en agradecimiento a Dios luego de haber cosechado los primeros frutos del trigo. Espero que a través de este mensaje llegue a cultivar en tanto Hijo de Dios una actitud de permanente gratitud hacia Dios en toda circunstancia. El Salmo 100 declara que Dios es el creador y el gobernante de todo el universo y de todo lo que hay en él, incluyendo al ser humano. Este es un salmo de acción de gracias que adora y alaba a Dios. Simplemente por el hecho de que Dios es nuestro creador y Padre, debería alabar su nombre y dar gracias. No obstante, si es agradecido solo cuando hay razón para hacerlo, eso no será una verdadera actitud de agradecimiento para Dios. En realidad, un verdadero cristiano debería estar agradecido sin importar las circunstancias. La primera razón para estar siempre agradecido es por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, quien lo liberó del infierno a causa de sus pecados y además le concedió el derecho de ser hijo de Dios al creer en su nombre. Esta es la razón fundamental para dar gracias a Dios. El capítulo 5 de Romanos menciona: porque si por la ofensa de uno reinó la muerte, por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Debido a la desobediencia de Adán, el padre de toda la humanidad, el pecado entró al mundo y todos sus descendientes, en tanto pecadores, estaban destinados a la muerte eterna en el infierno. Sin embargo, por la obra justa de uno, esto es, por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, ha sido perdonado de todos sus pecados y ahora es hijo de Dios. Esta es la maravillosa gracia de Dios. Pregunto, ¿cómo no podría estar siempre agradecido por esa gracia de Dios, quien ha dado a su Hijo unigénito para perdón de sus pecados y así guiarlo al eterno reino de los cielos? Estar y permanecer siempre agradecido de esta manera es un acto de fe espiritual. Si cree de corazón en esta gracia salvífica, incluso en la pobreza, en la enfermedad, en medio de problemas o en cualquiera otra dificultad, nada, absolutamente nada, podrá menguar su actitud de gratitud hacia Dios. Si tiene esta clase de fe espiritual, su agradecimiento a Dios deberá ser constante e inmutable. Hebreos capítulo 11, a partir del verso 35 en adelante, dice: mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados, sin aceptar ser rescatados, para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Como los miembros de la iglesia primitiva realmente creían en la gracia de salvación, no tenían temor alguno al enfrentar problemas y persecuciones por mantener su fe. Más bien, superaban toda adversidad con gozo. Nosotros también debemos cultivar esta clase de fe espiritual para desarrollar en nuestro ser esa constante y sincera actitud de gratitud por la gracia de salvación en cualquier circunstancia o situación. La segunda razón para estar siempre agradecido es por la esperanza viva de ir al reino de los cielos. Incluso si atraviesa por alguna experiencia extenuante o estresante fuera de su casa, si realmente está convencido de que al regresar a su hogar hallará descanso y paz, esa breve contrariedad no le importará. Pero aquellos que no tienen dónde quedarse después de que se oculta el sol, estarán desesperados porque tendrán que pasar toda la noche agotados y cansados en un lugar desconocido. Como seguidor de Jesucristo, también podrá pasar por momentos agobiantes.
Sin embargo, puesto que tiene la firme esperanza de llegar a su eterno hogar celestial que Dios le ha preparado, superará toda adversidad y prueba. Ahora, si no tiene esta esperanza, no podrá creer en Jesucristo como su Salvador, ni menos aceptarlo como su Señor. No se esforzará por asistir a los servicios ni por orar, tampoco le será fiel al Señor. No obstante, la Biblia, la palabra de Dios, nos habla del cielo, donde los hijos de Dios vivirán para siempre. Todas las profecías que se mencionan en la Biblia se han cumplido y se están cumpliendo tal como están escritas. Lo que aún está por consumarse son el advenimiento o el retorno del Señor, el banquete de bodas en el aire, el reino del milenio, el juicio del gran trono blanco, las recompensas y moradas que recibirá en el cielo, etc. Estos acontecimientos aún no se han desarrollado, pero con toda seguridad lo harán. Tal como señala la Biblia, el cielo y el infierno son reales, y todo ser humano será juzgado por lo bueno o malo que hayan hecho durante su vida en este mundo. Y eso determinará a dónde irá por la eternidad. Vida eterna en el cielo o castigo eterno en el infierno. Depende de su propia elección. Disfrutar del gozo eterno en el cielo, donde no hay tristeza, lágrimas, dolor ni muerte, o sufrir por la eternidad en el fuego inextinguible del infierno. Si ya es salvo del infierno, al creer en Jesucristo como su Salvador, irá al cielo. Por eso debería estar siempre alegre y agradecido, porque se podrá presentar ante Dios con esa plena certidumbre de fe. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En este versículo, casa terrenal se refiere a su cuerpo donde permanece su espíritu y su alma. Una vez que su cuerpo, esto es, su habitáculo terrenal, se desintegre y vuelva al polvo, es decir, una vez que su vida en esta tierra haya terminado, llegará a su eterno hogar en el cielo que el Señor ha preparado para cada uno. Con esta esperanza, grabada en su corazón, con toda seguridad vivirá siempre agradecido. La tercera razón para estar siempre agradecido es que Dios no solo le ha dado la esperanza por el reino de los cielos, sino que, asimismo, le ha confiado y asignado deberes para su reino. El cielo es lo que tiene que arrebatar por la fuerza, es decir, esforzarse por desechar toda naturaleza pecaminosa de su ser para cosechar en el reino de Dios lo que ha sembrado en esta tierra. En el grado en el que ame a Dios, luchará contra el pecado hasta derramar sangre. Se esforzará por llegar a la santidad y continuará transformándose conforme a la palabra de verdad. Eso determinará su morada celestial y la gloria que recibirá en el cielo. Además, dependiendo de la medida en la que accione por fe y de su fidelidad en la obra del reino de Dios, sus recompensas celestiales igualmente diferirán. Por eso, para llegar a una mejor morada en el cielo y recibir recompensas más gloriosas, deberá permanecer fiel en su servicio al reino de Dios. Digamos que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y ahora es una nueva criatura. No obstante, si no hace algo por el reino de Dios, no recibirá recompensa alguna, tal como el criminal crucificado al lado de Jesús. El criminal que acababa de aceptar a Jesús como su Salvador fue salvo justo antes de morir y fue al paraíso. Pero no hubo ninguna otra recompensa para él, tal como menciona el capítulo 3 de Primera de Corintios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto o campo de cultivo de Dios, edificio de Dios. Hermanos, Dios los ha llamado a ser obreros de su reino y a cada uno le ha dado ciertos deberes. Por tanto, como obreros de Dios, es natural que aprecie su servicio o ministerio en la obra, se comprometa a cumplir sus funciones y permanezca fiel en la casa de Dios. Así acumulará recompensas en el cielo y entrará en el gozo de Dios para siempre. Por eso, deberá estar agradecido por las tareas o deberes que Dios le ha asignado.
Tal vez haya alguien que piense que aún no se le ha dado oficialmente ningún deber, función o tarea en la iglesia. Sin embargo, le digo algo. No hay topes ni límites en lo que puede hacer por el reino de Dios. Uno de ellos es compartir el Evangelio, que es la gran comisión que nuestro Señor nos encomendó antes de su ascensión. Guiar a muchas almas al camino de la salvación es el llamado más alto que cualquier hijo salvo de Dios debe llevar a cabo. Además, asistir a las reuniones de oración y continuar orando por la Iglesia, la evangelización mundial y la expansión del reino de Dios también son compromisos que en tanto Hijo de Dios deberá cumplir. Asimismo, reunirse con miembros de la Iglesia para mutua edificación, hacer el bien, ayudar a los más necesitados, compartir el amor de Cristo y ser luz y sal en este mundo deberá ser parte de su diario vivir. Donde quiera que esté, en todo lo que haga, podrá hacer algo para el Señor. A ver, ¿por qué no empieza recogiendo los pedazos de papel que algunos tiran en el local de la iglesia? Hermano, no se conforme solo con ser salvo y ciudadano del reino de los cielos. Si realmente entiende y es consciente del amor del Señor, hará todo lo que esté a su alcance por el reino de Dios. La cuarta razón para estar siempre agradecido es porque cuando acciona por fe, confiando solo en la palabra, experimentará el obrar de Dios que hace posible lo imposible, y lo que es posible lo hace mejor y más fácil. Quizá enfrente una situación desesperada en la que no hallará solución a sus problemas ni recurriendo a las mejores alternativas que le ofrece este mundo y pensará en rendirse. Aún así, deberá dar gracias a Dios Todopoderoso, quien es su verdadero Salvador. Las alabanzas de gratitud que ofrece con fe son la clave para que el obrar de Dios se manifieste y experimente su poder. El capítulo 16 de Hechos narra el pasaje en el que Pablo y Silas fueron arrestados, golpeados, encarcelados, mientras compartían el Evangelio del Señor. Incluso en esa situación, Pablo y Silas no se desesperaron ni se quejaron. Más bien, alabaron a Dios con himnos y salmos. En ese momento ocurrió un fuerte terremoto que hizo temblar la prisión. Las puertas de las celdas se abrieron y las cadenas que los aprisionaban cayeron. Este fue el obrar de Dios. Confiando en la palabra de Dios, lo alabaron y dieron gracias con alegría. Entonces sucedió algo asombroso e inimaginable. Ahora, si está atravesando alguna adversidad o aflicción y lo único que hace es quejarse, no se asombre si esas cadenas que lo abaten o desconsuelan lo aprisionan aún más. Pero si alaba a Dios y da gracias de todo corazón, el obrar de Dios se manifestará de manera maravillosa, tal como sucedió con Pablo y Silas, y tendrá paz en su vida y en su familia. Por eso, el maligno hará todo lo posible para que se queje y reniegue de su situación usando sus propias palabras. Satanás aprovechará toda oportunidad para incitarlo a mentir y seguir sus pensamientos pecaminosos que son hostiles a Dios. No obstante, si se mantiene firme en la roca, que es la palabra, y confía en el poder de Dios que hace posible lo imposible, superará cualquier tipo de prueba. No importa la situación en la que se encuentre, experimentará el maravilloso poder de Dios. Hermanos, como enfatiza el capítulo 5 de Efesios, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios es que confíe en su palabra y dé gracias en toda circunstancia creyendo en su omnipotencia. Ya sea si es próspero o no, si está alegre o no, o si enfrenta alguna adversidad, siempre deberá estar agradecido a Dios. Él es su Padre y lo ama y desea darle lo mejor en el mejor momento. Así que, si le entrega a Dios toda su vida en esta tierra, al igual que su vida eterna, cuando llegue a su presencia, Dios, que conoce todo, lo guiará por la mejor senda. Esto lo promete en Romanos capítulo 8, que dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito.
Si los padres hacen todo tipo de esfuerzo por el bien de sus hijos, ¿acaso Dios, que incluso renunció a su Hijo unigénito por usted, no le proporcionaría todo lo que necesita? Dios permite que la luz del sol salga tanto para los malos como para los buenos, e igualmente envía lluvia sobre los justos e injustos. Sin embargo, solo a sus hijos los protege de enfermedades y accidentes con el Espíritu Santo, las huestes celestiales, y los guía para que vivan una vida próspera. Esta es la gracia y el favor especial de Dios que se extiende solo a sus hijos. Por eso, deberá confiar en Dios, quien siempre lo guiará de la mejor manera, encomendándole todo a Él y viviendo de acuerdo con su palabra. Entonces, su actitud de agradecimiento en tiempos difíciles se convertirá en prosperidad. Su gratitud en momentos de dolor por alguna dolencia se tornará en sanidad y buena salud. Y su agradecimiento en circunstancias de duelo o luto se convertirá en sosegada, calma y certeza por la vida eterna. De ahí que siempre deberá estar agradecido a Dios por la gracia de la salvación, por haber abierto la puerta del reino de los cielos, por haberle confiado alguna función o servicio en su reino y por darle la oportunidad de obtener mayores recompensas en el cielo. No ceje en su empeño de ser más fiel a Dios. Dios lo empoderará y experimentará en su propia vida su maravilloso obrar. Cierro con esto. Jesús dijo en el capítulo 6 de Juan: de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Cuando participa en la Santa Cena y come el pan, esto hace referencia a comer la carne del Hijo del Hombre, lo que significa hacer de la palabra de Dios, escrita en los 66 libros de la Biblia, su alimento diario espiritual. Sin embargo, hay algunos cristianos que no tienen en cuenta la palabra de Dios en su vida diaria. La palabra les entra por un oído y les sale por el otro. Simplemente la almacenan como mero conocimiento. Espiritualmente, esto no es comer la carne del Hijo del Hombre. Comer la carne del Hijo del Hombre es grabar la palabra en su corazón y cultivarla en el Espíritu. Para hacerlo, deberá aplicarla en usted mismo. Esto es, poner por obra en su vida diaria la palabra que ha escuchado. Así descubrirá las áreas grises en las que se estará desviando de la voluntad de Dios y se percatará lo que debe guardar, hacer y obedecer. Esto es lo básico para comer la carne del Hijo del Hombre, es decir, para grabar la palabra en su corazón. Para tal fin, es crucial que adore a Dios en espíritu y en verdad, tal como señala el capítulo 4 de Juan. Y cito: Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, deberá adorar a Dios con todo su corazón, con la llenura del Espíritu. Solo entonces el Espíritu Santo obrará y podrá entender el significado espiritual de la palabra. Así, le hará fibra espiritual en su corazón y lo nutrirá espiritualmente. Si sirve en la iglesia o si se le ha asignado algún ministerio o labor, deberá alimentarse con la palabra de Dios, fortalecer su fe y crecer espiritualmente. No obstante, si no adora en espíritu y en verdad, eso significa que estará ofreciendo a Dios un sacrificio carnal, es decir, estará sirviendo por obligación y no por amor. Por ejemplo, si no acepta lo que se le predica desde este púlpito como la palabra de Dios, sino que la juzga de acuerdo con sus pensamientos o razonamiento humano, el Espíritu Santo no podrá obrar en usted. Además, si se queda dormido o está divagando con su mente durante el culto, no importa cuánto tiempo haya asistido a una iglesia, espiritualmente no le habrá servido de nada. No habrá crecido espiritualmente, más bien, en la medida en que tenga más conocimiento de la palabra, se volverá arrogante y pecará al juzgar y condenar a los demás. Por eso, para comer la carne del Hijo del Hombre, deberá meditar diariamente en la palabra que ha escuchado y orar fervientemente aferrándose a ella, para que la pueda grabar completamente en su corazón. En esa medida, por medio del Espíritu Santo que habita en su corazón, experimentará su obrar vivificante y su espíritu crecerá. Es decir, la naturaleza pecaminosa, que es contraria a la verdad, irá desapareciendo y gradualmente el espíritu crecerá en su ser.
Para que esto suceda, además de comer la carne del Hijo del Hombre, deberá beber su sangre, tal como se menciona en 1 Corintios capítulo 11. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. El zumo de uva representa la sangre del Hijo del Hombre, es decir, la sangre del Señor Jesús. Al comer la carne del Hijo del Hombre, deberá, repito, beber su sangre. Solo entonces tendrá vida eterna, y es porque, de acuerdo con la ley del reino espiritual, que determina que la paga del pecado es muerte, Adán, al desobedecer la palabra de Dios, se condenó a sí mismo y a toda su descendencia en tanto pecadores a la muerte eterna en el infierno. Todo el que quiere evitar el juicio del infierno y acceder a la vida eterna, primero tendrá que resolver el problema del pecado. Ahora, en el capítulo 17 de Levítico, podemos leer que la vida de toda carne, es decir, de toda criatura, está en su sangre. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 9, se señala que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esto es, no hay perdón de pecado. De acuerdo con los versículos citados, para que sea perdonado, para que se libre de la muerte eterna en el infierno y acceda a la vida eterna, tiene que haber derramamiento de sangre, porque la vida de todo ser está en su sangre. La sangre que otorga perdón tiene que ser sangre santificada sin ningún pecado en lo absoluto. Entre los descendientes de Adán no hay quien esté libre de pecado. Sin embargo, hay uno que nació como hombre, pero no tuvo pecado original ni pecado propio, que fue concebido por el Espíritu Santo. Solo su preciosa sangre puede perdonar los pecados. Para redimirlo de sus pecados, Jesús fue clavado en una cruz y murió desangrado. Como cristiano, que creemos en este hecho y hemos aceptado a nuestro Señor, debemos honrar ese sacrificio viviendo como tales. Hermano, debe estar siempre agradecido a Dios, quien le ha extendido su manto de gracia para ser salvo, y al Señor, que le ha dado vida al obedecer su voluntad. Es decir, si solía vivir en la oscuridad del pecado, ahora deberá vivir en la luz, ya no cediendo a la lujuria mundana. Más bien, en todo lo que haga, deberá buscar la gloria de Dios. Si antes vivía haciendo lo malo, ahora deberá practicar la bondad y la verdad y vivir una vida recta. Así es como espiritualmente beberá la sangre del Hijo del Hombre, tal como dice el capítulo 1 de Primera de Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo, Jesús, nos limpia de todo pecado. Es decir, si vive en la luz de la palabra, Dios lo aceptará como su Hijo y lo limpiará con la sangre de nuestro Señor. Además, irá a su verdadero hogar en el reino de los cielos y disfrutará de vida eterna. Por eso, deberá esforzarse por beber la sangre del Hijo del Hombre. Beber la sangre del Hijo del Hombre es obedecer la palabra de Dios, apartarse del pecado y caminar diariamente en la luz. Espero que todos lo hagan. En la medida en que vivan así, brotará en su corazón una actitud de mayor gratitud por la gracia redentora del Señor y de Dios. Oro en el nombre del Señor para que sean cristianos bendecidos, llenos de felicidad, gozo y gratitud, y así glorifiquen a Dios mediante sus testimonios de vida. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos
de todo tipo de cáncer, cáncer de estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y el oído, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura todo hueso fracturado, regenera toda parte quemada de su cuerpo, que la sensación de ardor y de calor desaparezcan y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta. Que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen, tengan salud y sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y sus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan, lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.